Importancia de la enseñanza del catecismo. Este celoso obispo iba cubriendo las etapas que se iba proponiendo. Terminó la visita pastoral. Ya conocía a sus curas, así como la situación espiritual de la diócesis. Había mantenido contacto con su pueblo y con el clero, y conocía las necesidades más urgentes de las 153 parroquias. Era el momento de pensar en el diagnóstico y en el plan de acción a llevar a cabo. Con estas intenciones, el 16 de febrero de 1887 anunció la celebración del Sínodo Diocesano, que venía a ser como una asamblea de trabajadores de la Viña de Cristo. Así explicaba su finalidad: para redactar, con lenta y madura deliberación, un compendio de estatutos diocesanos, y para establecer las normas oportunas para los nuevos tiempos, para los nuevos males, para las nuevas exigencias que los pasados sínodos no podían ni tan siquiera imaginar. Reuniría a los sacerdotes de la diócesis en la catedral. Juntos rezarían al Padre que ilumina y da fuerza. Juntos recordarían la unción de las manos que les consagró al servicio infatigable de las almas. Y juntos trazarían el plan de acción conjunta y se animarían al trabajo. 2 siglos habían transcurrido desde la celebración del último sínodo. Sabía que los tiempos habían cambiado profundamente, pero también había comprendido que si el mundo había cambiado tanto, la palabra de Dios permanecía inmutable, sin cambios, eterna. El obispo quería escuchar a sus sacerdotes, quienes en contacto con los pueblos conocen bien las enfermedades y los remedios. Designó el tema que debían estudiar juntos y discutir los curas de cada arciprestazgo. Enviaría los informes a la curia episcopal, que los pondría en manos de las comisiones respectivas para un estudio previo hecho a conciencia. El 10 de septiembre de 1888, a las 8 de la mañana, los mantuanos pudieron contemplar con emoción una larga procesión de 200 sacerdotes, que del palacio episcopal se dirigió a la catedral. El obispo celebró la misa pontifical. Explicó al pueblo, que llenaba las naves de la gran iglesia, los motivos que habían congregado allí la casi totalidad de los sacerdotes de la diócesis. Acabada la misa, los fieles abandonaron la catedral y el sínodo comenzó sus tareas. Los 3 días que duró, los sacerdotes escucharon la palabra cálida y caliente de su obispo. Habló, discutió y decidió sobre las cuestiones más vitales de la liturgia, de la fe y de la moral cristiana. El obispo sometió al estudio de sus sacerdotes todos los problemas concretos de la diócesis, y para todos pidió no bellas teorías, sino una solución posible y directa. No pretendía escribir teorías bonitas que no podrían llevarse a la práctica, ni tampoco escribir hermosos volúmenes para guardar en las bibliotecas. Lo que él quería era disponer de un código sensato, que coordinara los puntos de vista y señalara pautas en la tarea inmediata. La importancia de sus deliberaciones y de sus acuerdos fue como la carta magna de la restauración de la diócesis. Con fervor dio gracias a Dios por tanto como le había concedido. Los trabajos del obispo por el éxito del sínodo fueron grandes, pero lleno de satisfacción podía escribir a un canónigo de Treviso en una carta el 28 de septiembre de 1888 cómo había vivido el sínodo y el agradecimiento que brotaba de su corazón. He trabajado por casi un año. He echado mano de todas las delicadezas. No he contado sacrificios, ni tan siquiera económicos, para reunir a mi alrededor a mis sacerdotes. Pero es preciso hacer honor a la verdad. En esta ocasión el clero, con su concurso, con su postura y su docilidad, me ha dado la mayor de las satisfacciones. También el pueblo, más de lo que yo esperaba, ha participado en las fiestas públicas. Por todo ello demos gracias al Señor, al cual sea el honor y la gloria.
En su labor pastoral dio un gran impulso a la enseñanza del catecismo y de la doctrina cristiana. Estaba convencido de que la ignorancia de las verdades fundamentales de la fe y de la moral cristiana es el camino más corto para precipitarse en el desorden, en la disolución de las costumbres y en la incredulidad, y por eso tenía a flor de labios un argumento precioso, una insistente recomendación: la importancia de la enseñanza del catecismo y de la doctrina cristiana. En su carta pastoral del 12 de octubre de 1885, ya había hablado con claridad a sus párrocos, instruyéndoles sobre la manera y la ocasión de enseñar el catecismo y explicar la doctrina cristiana. Y en el sínodo, en términos más exigentes, había vuelto sobre el mismo argumento. Había dispuesto que en todas las parroquias se instituirá la escuela de la doctrina cristiana. Todos los domingos y fiestas de precepto se explicará en todas las iglesias el catecismo. El párroco expondrá la doctrina cristiana a los niños e inmediatamente, desde el púlpito o la cátedra, explanará el catecismo al pueblo. En Cuaresma y en Adviento se dedicará una explicación especial y cotidiana a los niños para prepararles a la confesión y a la comunión. Estaba poseído de un celo santo y era consciente de la importancia de la enseñanza del catecismo. Llevaba ya 4 años al frente de la diócesis, pero el tesón y constancia del obispo seguía firme. Hay que dar el nuevo paso previsto en el plan pastoral. El sínodo del año anterior puso medios eficaces en manos del clero. Ahora quería ver cómo les iba a sus sacerdotes en su tarea. A finales de mayo de 1889 anunció la segunda visita pastoral. La primera fue un saludo y como una preparación para el sínodo. Esta segunda visita sería definitiva en la organización apostólica de la diócesis. El obispo con cada sacerdote examinarían a la luz de la experiencia la eficacia del sínodo. Con motivo de esta visita aprovecharía el obispo para felicitar a sus sacerdotes, orientarles y exigirles. Y por eso les decía: una nueva fatiga para vosotros y para mí. Pero, ¿acaso hemos venido al sacerdocio en busca de una vida cómoda? Hay que trabajar de firme. Es nuestro primer deber. La Iglesia se llama viña, campo, edificio, milicia. Está muy claro. Sacerdote suena lo mismo que hombre obligado a la fatiga. Este obispo era un ejemplo y un estímulo para sus sacerdotes, ya que no escatimaba ningún sacrificio. Con claridad les escribe diciéndoles que el objetivo principal de la visita sería la enseñanza parroquial del catecismo. Sobre todo, me consolará que se lleve a buen camino la enseñanza de la doctrina cristiana. Es este el punto sobre el cual os he llamado la atención apenas llegué a la diócesis. El que he recomendado vivamente en todas las parroquias en la primera visita pastoral, y será el primero sobre el cual volveré antes que otro en la segunda visita. El obispo abrió un concurso que premiaría los estudios más acertados en la orientación de la catequesis parroquial. Con nada gozaba más durante la visita pastoral, a cualquier hora y por muy cansado que se sintiera, que verse rodeado de una muchedumbre de adultos, jóvenes y niños, para explicarles el catecismo y hacerles preguntas de doctrina cristiana. Ningún sacrificio le parecía más dulce que el de llegar muy de mañana, después de recorrer kilómetros de camino, a una iglesia que no tuviera párroco o cuyo párroco estuviera enfermo, y hacerse cargo él de la instrucción dominical del catecismo. Para saber si los párrocos explicaban regularmente el catecismo, y para conocer sus métodos, acostumbraba a hacer visitas de sorpresa a las distintas parroquias, y le gustaba escuchar la explicación que daban los párrocos. Era exigente en el cumplimiento de este deber de enseñar el catecismo, por su repercusión en la vida cristiana de la diócesis. No había terminado la visita cuando ya el obispo estaba entregado de lleno a unas intensísimas jornadas, con motivo del 3er centenario de San Luis Gonzaga,
con pontificales, procesiones, asambleas. El obispo escribió una pastoral para los jóvenes y compuso un himno latino que publicó la prensa. Todos los testigos de Mantua están conformes en afirmar que Monseñor Sarto no perdió ocasión para confirmar a su pueblo en la piedad, para incitarlo a una valiente manifestación de su fe y para animarlo a una siempre creciente fidelidad a la Iglesia y a la más incondicional obediencia al Papa. Cuando hablaba de la Iglesia y del Papa, parecía que su robusta elocuencia se transformara, como para expresarse con una gran inspiración y una apología triunfal. Las cualidades oratorias de Monseñor Sarto, que con tanta humildad comenzó en Tómbolo, donde el párroco le corregía para que lograra una buena predicación, adquirieron plenitud en Mantua. El obispo disponía de una catedral hermosa, donde sus fieles diocesanos escuchaban homilías y sermones. La fama de predicador que ya había alcanzado en Treviso cruzó otras provincias de las que recibía invitaciones. Pero recibió una especie de consagración cuando en febrero de 1893 fue invitado a predicar en Roma uno de los 3 sermones con que se solemnizó en San Pablo in Panisperna el jubileo de León XIII. Los romanos que le escucharon quedaron tan impresionados por la fuerza de su elocuencia que no dudaron en presagiarle, como no muy lejanos, los honores de cardenal. Y así decían: buen cardenal haría. Monseñor Sarto insistía tanto sobre la más sincera obediencia y sobre la más completa devoción al Papa y a la Iglesia, porque su fe descubría con claridad el peligro de los nuevos errores que se infiltraban. No temió señalar claramente la tremenda herejía que venía elaborándose y que ya comenzaba a oscurecer las inteligencias. En su famosa pastoral del 7 de febrero de 1887 escribía: no pocos, que apenas si conocen superficialmente la ciencia de la religión, y la practican todavía menos, pretenden erigirse en maestros y van declarando que la Iglesia debe adaptarse ahora a las exigencias de los tiempos, que es totalmente imposible mantener la primitiva integridad de sus leyes, que los hombres más avisados serán de ahora en adelante los más condescendientes, es decir, los que sepan sacrificar algo de lo antiguo, a fin de salvar lo demás. En este moderno cristianismo, olvidada la antigua locura de la cruz, los dogmas de la fe deben adaptarse a las exigencias de la nueva filosofía. El derecho público de las edades cristianas debe presentarse temeroso ante los grandes principios de la era moderna y confesar al menos la legitimidad de su derrota. La moral evangélica, demasiado severa, debe prestarse a componendas, a acomodos, y la disciplina deberá retirar todas sus prescripciones molestas a la naturaleza para dar la mano al feliz progreso de las leyes de la libertad. Estas advertencias del obispo de Mantua, para mantener firmes en la fe a sus diocesanos y preservarlos de las tentaciones de desviarse del camino señalado por la inmutable doctrina de la Iglesia, ya las decía en 1887. Las herejías, como todos los grandes hechos históricos, no nacen y se desarrollan en un día. Tienen sus raíces en movimientos lejanos y en rebrotes subterráneos y latentes que se manifiestan poco a poco. En estos años todavía no se hablaba de modernismo, la herejía que trastornaría tantas inteligencias y las llevaría a la pérdida de la fe. Pero el obispo de los mantuanos, con su acusado instinto de lo sobrenatural, conocía ya sus doctrinas y propósitos. Se hablaba de las teorías de una nueva filosofía, de la cual debía surgir un cristianismo moderno, que tendría que suplantar al antiguo cristianismo, fiel a la infalible palabra de Dios y al magisterio supremo de la Iglesia de Cristo. Es la tentación del hombre de querer anteponer su pensamiento al de Dios.
No fue Monseñor Sarto el primer obispo de Italia que dio la alarma contra este moderno cristianismo, pero fue sin duda uno de los primeros en señalar con sorprendente precisión sus caracteres y en denunciar valientemente su malicia. Se adelantó ya desde ahora a aquel providencial movimiento contra la herejía modernista, que él mismo, siendo ya papa, condujo a su apogeo con la formidable encíclica Pacendi Dominici Gregis, del 8 de septiembre de 1907, con la que sacó a la luz los errores denunciados en la Carta Pastoral de 1887. En su pastoral, Monseñor Sarto no da el nombre de esta nueva filosofía, porque sabía que hablaba a inteligencias no preparadas para ello, pero conocía a fondo las bases sobre las que se apoyaba, y conocía sus desastrosas consecuencias en el campo de la fe, de la disciplina, del derecho y de la moral. Lo que pretendía en estos momentos era que su clero y su pueblo estuviesen preparados contra el grave peligro que asomaba y confirmados en la fe, con la más estrecha obediencia a la Iglesia y al Papa. Otro aspecto que abordó fue la música sacra. Cuando Monseñor Sarto llegó a Mantua, se encontró con que en las iglesias de la ciudad y de la diócesis se empleaba una música de estilo teatral que él consideraba una profanación para el templo santo de Dios. Desde su juventud, Monseñor Sarto era un experto cultivador de la música sacra, y veía en ella una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad de la Iglesia. Por eso no podía tolerar este desorden. No se enfrentó con nadie. Sin ningún tipo de violencia lo solucionó rápidamente, comenzando por su catedral, en la que era maestro de capilla, un músico de mucho talento, pero contrario a toda idea de reforma. Con el único deseo de conseguir el mayor decoro para el templo de Dios, supo encontrar rápidamente, con su ingenio y modos suaves, la solución para superar los obstáculos en su intento de conseguir lo que pretendía. El 15 de octubre de 1887 escribía al capítulo de la catedral: «Es para mí un deber prevenir a este ilustrísimo capítulo, que a consecuencia de lo manifestado por el maestro Lucio Campani, de que con la retribución que da el obispo, ordinariamente no puede sostener las capillas musicales en la catedral, he llegado a la conclusión de escribir al referido maestro, rogándole que licencie definitivamente a los cantores. Aseguro que se proveerá de la mejor manera al decoro de las sagradas funciones, tanto en las misas como en las vísperas». Y lo resolvió inmediatamente, sustituyéndoles por la escuela de cantores seminaristas, ya educados por él en la mística belleza del canto y de la música sacra. Con este rápido y enérgico procedimiento, la reforma de la música sacra en Mantua podía considerarse ya un hecho. Animada y sostenida por las fatigas y los sacrificios del obispo de los mantuanos, fue propagándose en breve tiempo de la catedral a las parroquias de toda la diócesis, invitando al pueblo a cantar con más profundo sentimiento de fe y de oración. Para Monseñor Sarto, la música sacra había sido siempre como una necesidad de su alma, de rendir a Dios el debido honor con el arte del canto y de los sonidos. Por eso no había cesado nunca de pedir y de promover con constante energía e inalterable ardor una plena y completa restauración del canto y de la música sacra, porque no había nada que deseara más ardientemente que escuchar al pueblo cristiano cantando su oración. Así lo prueban algunas cartas que escribió en el último período de su episcopado en Mantua. Desde Pavía, donde se había trasladado para asistir a la conferencia del episcopado lombardo, escribía al ilustre maestro Tebaldini, que había dirigido en aquella ocasión una hermosa selección de música sacra: «Todos los excelentísimos señores obispos, aquí reunidos, aplaudieron el celo de que está usted animado para promover, conforme al espíritu de la Iglesia y a las recientes prescripciones de la Santa Sede, el estudio y la interpretación de la música sacra, una de las partes principales de la Sagrada Liturgia,
que tanto influye para despertar y mantener en los fieles la verdadera devoción. Esto es lo que buscaba con la música sacra: mantener y despertar en los fieles la verdadera devoción. En 1893 no pudo asistir al Congreso de Música Sacra que se celebró en Thiene, en la diócesis de Padua, pero se hizo presente con el espíritu, escribiendo al presidente de aquel congreso, y le expresaba así su pensamiento: lo que hay que recomendar es el canto gregoriano, y especialmente el modo de cantarlo y hacerlo popular. O si se pudiese obtener que todos los fieles, igual que cantan las letanías lauretanas y el tantum ergo, cantasen las partes fijas de la misa, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei. Esta sería para mí la más hermosa de las conquistas de la música sacra, porque así los fieles, tomando parte verdaderamente en la sagrada liturgia, conservarían la piedad y la devoción. Y con su imaginación sueña escuchar a un pueblo que canta devotamente en su iglesia las alabanzas de Dios. Continúa escribiendo: imagino a veces 1000 voces que cantan en una iglesia rural la misa de Ángelis o los salmos de las vísperas corales, y me siento arrebatado al sentir cómo despiertan siempre mi piedad y mi devoción los cantos del pueblo en el tantum ergo, en el Te Deum y en las letanías, y los prefiero a las músicas polifónicas impropias y mal orientadas. Y en una carta en la que responde al joven Lorenzo Perosi, que desde Francia le informó sobre las clásicas interpretaciones musicales que había escuchado en la famosa abadía de Solesmes, le manifestaba así su sentir: me alegro en el alma de que hayas terminado sano y salvo la primera etapa de tu viaje. Con el simple anuncio de las vísperas que has oído cantar a estos venerables monjes, has aumentado mi deseo de que también se alabe al Señor de esta manera en Italia. No será cosa de poco tiempo, pero espero no morir antes de verla realizada. Lo que buscaba con la música es que en las celebraciones litúrgicas se despertara y mantuviese en los fieles la verdadera devoción. No se quedó en meras palabras la promesa que Monseñor Sarto había hecho a los mantuanos de trabajar por la salvación de las almas. Había escrito que no se hacía uno sacerdote para llevar una vida cómoda, sino para trabajar y trabajar mucho. Y vaya si lo cumplió. Dispuesto siempre a comprender las múltiples necesidades y las distintas exigencias de la vida, este obispo fue el hombre entregado a un incesante trabajo para arrancar de las asechanzas de la incredulidad y de la impiedad las almas que el Señor le había confiado. Con el fin de conservar el orden religioso social cristiano, se había instituido en 1867 la Sociedad de la Juventud Católica Italiana, y en 1875 la famosa Obra de los Congresos o Comisiones Católicas de Italia, con el programa concreto de estrechar y coordinar en un único centro de acción todas las actividades de los católicos, no sólo para una decidida defensa de los derechos de la sede apostólica, sino también para promover y tutelar al mismo tiempo los intereses morales y sociales de los italianos, agrupando alrededor del vicario de Cristo y del episcopado una gran masa de seglares que participaran en los esfuerzos del apostolado cristiano. En Mantua, donde con más fuerza se sentía la borrasca anticlerical, había que hacer resurgir la acción católica, sostenerla y darle una nueva vida, no sólo en el aspecto religioso, sino todavía más en el aspecto económico y social, conforme a las exigencias de los tiempos y las necesidades del pueblo. A esta empresa nada fácil se consagró el obispo, y fue un ferviente animador de toda sana actividad que estuviera encaminada al mejoramiento moral y económico del pueblo trabajador, siguiendo con gran solicitud aquellos problemas que tanto apasionaban ya entonces a los estudiosos de las ciencias económico-sociales.
Pero donde Monseñor Sarto se empeñó más fue en instaurar decididamente la actividad de los católicos de Mantua, no bajo la bandera de un partido político, sino bajo la del partido de Dios, con una vida claramente cristiana. Le preocupaba la suerte de las clases trabajadoras, defendiendo valientemente sus derechos o procurando la concordia en sus divisiones. Desplegó energía y firmeza de voluntad para animar e impulsar a sacerdotes y laicos, para que trabajaran en el campo de un movimiento económico-social estrictamente católico, por él mismo encaminado no a la exaltación de los egoísmos privados, sino a la defensa de las justas reivindicaciones del pueblo y de los intereses supremos de la religión. De este modo, pudieron comprobar los mantuanos cómo en breve tiempo vieron un florecimiento de obras que salían eficazmente al paso del naciente socialismo, demostrando que sólo la Iglesia, en la unión de las diversas clases sociales, en nombre de la caridad de Cristo, sabe dirigir la vida al orden, a la justicia y a la paz. La acción católica, centrada en la obra de los congresos católicos de Italia, en estos años se experimentaba divergencias en los puntos de vista y ciertas diferencias en la manera de pensar, que amenazaban seriamente los excelentes resultados de la labor realizada. Paralizaba el trabajo presente y comprometía las grandes esperanzas que se tenían en el porvenir. Siendo conscientes del grave peligro que todo esto suponía para las actividades de los católicos y la necesidad urgente de superar toda diferencia, la Presidencia General de la Obra de los Congresos y Comisiones Católicas de Italia, en el otoño de 1890, decidió convocar las sesiones de Lodi, las cuales debían demostrar que los católicos, manteniéndose unidos, constituirían una fuerza y una potencia. Pero lo que más urgía era eliminar toda causa o pretexto de división, toda divergencia de opinión, todo personalismo y todo interés. Precisamente fue el obispo de Mantua, Monseñor Sarto, al que encargaron de llamar a los católicos a la concordia de las mentes y a la armonía de las voluntades, ya que era el obispo que estaba a la vanguardia del movimiento católico social. En la tercera sesión general, saludado con calurosos aplausos, se levantó Monseñor Sarto, y con aquella libertad de palabra que se inspiraba siempre en pensamientos y programas de orden sobrenatural, dijo a los participantes: «Nunca, como en estos tiempos, el pontífice Augusto ha manifestado su voluntad, sus deseos. Por lo tanto, escuchad su palabra. Mantened siempre en vuestros corazones y en los de todos las obras de caridad, de aquella caridad que no disminuye en las desgracias y que no se venga de los enemigos, de aquella caridad que es el carácter distintivo de los seguidores de Cristo, pero que se muestra firme, cuando se trata de principios, contra los sembradores de discordias. Sacrificio de opiniones, aunque hayan sido sostenidas y defendidas por personas respetables, pero que no pueden disponer de todas las luces necesarias para dirigir bien su acción y conocer sus últimas consecuencias. Recordad que en nuestra obra pública de acción práctica, no podemos invocar el aforismo en las cosas dudosas libertad, porque la duda debe ser resuelta por la Iglesia, la única que puede mostrarnos el camino que debemos seguir. Los católicos deben ejercitar un apostolado, pero la regla suprema de este apostolado es la misma que estableció Jesucristo, el cual definió así su divina misión: por amor me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. El mal existe, pero antes de combatirlo en los demás, debemos destruirlo en nosotros mismos y mostrarnos en todas las cosas modelos de vida cristiana, a fin de que quien nos combate se avergüence, no teniendo nunca nada que reprocharnos. Muestra con claridad desde el principio la actitud que debe adoptar ante el mal. Hay que combatirlo primero en nosotros si queremos luego ayudar a los demás. Después de considerar los acontecimientos y las condiciones de los tiempos con palabras profundas y elocuentes, terminó diciendo:
Ignoro cuáles sean los designios divinos sobre Italia. Espero en las infinitas misericordias del cielo. Pero tantas desgracias nos caen encima por la inercia, por la desunión de los católicos, que me atrevo a decir que si con tantos medios de que todavía disponemos no llegamos a unirnos íntimamente para el bien, es justo que el mundo nos persiga. Este discurso, a pesar de la dura verdad con que fue expuesto, no sólo conmovió a los oyentes, sino que los entusiasmó. Sus palabras debían quedar como un aviso para el porvenir. Y con no menor claridad repetía lo mismo en el Congreso Católico de Vicenza al año siguiente, insistiendo sobre la unión de los católicos italianos, sobre las razones que la exigían y los deberes que imponía. Después de invitar a los católicos a unirse urgentemente en su acción social, concluía con estas palabras: esta unión la impone la Iglesia. Si las desdichas de la patria y la amenaza de su ruina inspiran sentimientos generosos en las terribles crisis en que la Iglesia levanta el grito de su dolor, los católicos serán tan insensatos de acrecentar con sus diferencias y sus discordias esos dolores. Queremos imitar a los necios de aquella ciudad antigua que, mientras caían a millares y las legiones romanas levantaban sobre las torres de la ciudad las águilas vencedoras, combatían entre ellos en sangrientas facciones, haciendo irreparable su ruina. Unámonos todos con vínculos de mutuo amor. Tendámonos amistosamente la diestra y trabajemos concordes para el bien de la Iglesia, sabiendo, cuando llegue el caso, perdonar con espíritu de concordia y de paz, para no dar al mundo el triste espectáculo de disensiones que no habría debido de conocer nunca. Y ello obligará a nuestros adversarios a repetir de nosotros lo mismo que los paganos decían de los primeros cristianos: mirad cómo se aman. Magnífica exhortación de gran actualidad y útil para todos los tiempos, basada en el más genuino espíritu evangélico.